Bienvenidos a Puicast. En este episodio hablamos de la historia detrás del nuevo espectáculo de Puy du Fou España, el tambor de la libertad. En esta nueva sección de nuestro podcast, la historia detrás del espectáculo, hablaremos un poco de la historia, los personajes y aquellos sucesos históricos que rodean a los espectáculos de Puy du Fou España. Especialmente en este inicio de sección hablaremos del tambor de la libertad, el nuevo espectáculo de Puy du Fou España, inspirado en la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814, los sucesos de mayo de 1808 que se han conmemorado hace poquito tiempo en Madrid, y también hablaremos de las pinturas de Goya. Francisco de Goya representó con gran acierto lo que significó en España este periodo dramático de la Guerra de la Independencia. Hablaremos del levantamiento de ese mes, de mayo, y de los diferentes personajes del tambor de la libertad, ya que algunos de ellos tienen una importancia histórica, como Jean de Dieu. Jean de Dieu, el general Jean de Dieu Soult, uno de los más brillantes y temidos comandantes del ejército napoleónico durante la Guerra de Independencia y ocupaciones de España, que lucharía también contra Wellington. Y también hablaremos de Valle, como no, y de la famosa leyenda que también inspira el espectáculo y que también podemos observar a uno de sus protagonistas, la leyenda del tambor del Bruc. Isidro, que es otro de los personajes que también que aparecen en el tambor de la libertad. Pues nada, sin más, iniciamos esta sección, la historia detrás del espectáculo. A nuestros hijos no les diremos que fuimos guerreros. Lo que sí les diremos es que preferimos la muerte a la deshonra. Mejor morir viviendo que vivir muriendo. A nuestros hijos también les diremos que amen la libertad. Y es que nos hallamos en el siglo de las luces, un siglo en el que la ilustración, la enciclopedia, la confianza en el progreso ilimitado de la humanidad mediante el conocimiento, desde mediados del siglo XVIII se estaba alumbrando un nuevo mundo en el que el antiguo régimen no tenía cabida alguna. Y los franceses, con su levantamiento popular, se pusieron manos a la obra asaltando la prisión de la Bastilla para liberar a los presos políticos. Posteriormente, la llave de la prisión de la Bastilla sería dada a George Washington, y todavía se puede observar allí en su casa en Virginia. Y podemos decir que la Revolución Francesa de 1789 es el gran hito que da paso a la edad contemporánea. Los Borbones, que reinaban en Francia, perderían el trono y la cabeza. Con Robespierre, el reinado del terror y todo esta vorágine de asesinatos que vendrían posteriormente, porque no se les puede llamar de otra forma, las guillotinas no daban abasto. Y también nos podríamos parar a hablar, que ya hablaremos en posteriores episodios, sobre el genocidio de la Vendée, como estas fuerzas revolucionarias, las columnas infernales, este ejército que estaría en Francia posteriormente, el ejército revolucionario,
posteriormente de la Revolución, no dejarían casi personas vivas allí en la Vendée en este trágico genocidio. De todas formas, hablaremos de la Vendée cuando hablemos del espectáculo Le Dernier Panache de Francia, y veremos cómo la Revolución Francesa no trajo solamente luces, sino que también hay muchas sombras junto con ello. Y por último, pues llegaría Napoleón Bonaparte, el consulado y el imperio. ¿Y en España cómo estaban las cosas? Pues desde hacía un siglo, tras la muerte sin descendencia de Carlos II de Austria, reinaban en España los Borbones. El rey de España, Carlos IV, que había seguido al principio los consejos de su padre y se había rodeado de ciertos ministros ilustrados, se horrorizó por la suerte de su pariente Luis XVI y de su esposa, la reina María Antonieta, y se volcaría intentando salvarles la vida. Lo que hacían sus ministros en aquel tiempo le parecía completamente insuficiente, y destituyó a Florida Blanca y después a su sucesor, el conde de Aranda. Por fin encontró un ministro de su gusto, Manuel Godoy, que era un jovencito pinturero que ni corto ni perezoso declaró la guerra a la Francia revolucionaria e invadió el Rovellón. Meses después, los franceses habían ocupado Cataluña y las Vascongadas y amenazaban Castilla y Navarra. Carlos IV reculó, negoció la paz y los franceses salieron de España. A cambio se quedaron con la mitad oriental de la isla de Santo Domingo en las Antillas, y así fue como nació Haití. La paz entre España y Francia fue sellada por el Pacto de San Ildefonso, en virtud del cual España se comprometía a colaborar con Napoleón. El mayor activo que podía poner a su disposición era la flota, que aún entonces era muy poderosa, la flota española. En la batalla naval de San Vicente en 1797, la armada inglesa infligió una grave derrota a la española, pero lo peor todavía estaba por llegar. Godoy ya no era ministro, pero conservaba íntegra la estima de los reyes. Napoleón proyectó invadir Portugal con la ayuda de España. Tenía esa idea Napoleón, y Godoy capitaneó el ejército con la promesa del emperador de Napoleón de que le iba a nombrar príncipe de los Algarbes. La operación fue llamada Guerra de las Naranjas, y Godoy se cubrió de una gloria un tanto ridícula para esa operación. Lo que se puede decir y de lo que estamos seguros es que el pueblo llano aborrecía a Godoy. Por fin las flotas francesa y española se reunieron en Cádiz, dispuestas a bloquear las costas portuguesas, y contra ellas marchó la armada inglesa, que estaba dirigida por el almirante Nelson. En 1805, en octubre, en la famosa batalla de Trafalgar, Nelson obtuvo una victoria aplastante. Aquello significó el declive de la antaño poderosa flota española. El ejército de Napoleón penetraría en España con el consentimiento de nuestro monarca, en virtud de un tratado que encubría las verdaderas intenciones de Napoleón. El emperador pretendía unificar Europa bajo su dominio. El tratado de Fontainebleau establecía una alianza de ambas naciones, y por eso, cuando Napoleón decidió invadir Portugal para obligarle al bloqueo contra Gran Bretaña, envió a su ejército para cruzar la península en dirección a Lisboa. Cuando el querido Godoy, por el pueblo español,
advirtió que los franceses no marchaban a la costa atlántica, sino que penetraban en Andalucía, se temió lo peor y pidió a los reyes que viajaran a Sevilla para embarcar rumbo a América, pensando que, perdida España, podrían reinar sobre los virreinatos americanos. Era una decisión absolutamente absurda, puesto que 2 años después se iniciaban los movimientos para la emancipación americana, que en apenas una década lograrían la independencia casi íntegra del continente. Pero como no hubo ese caso, los monarcas no pudieron pasar de Aranjuez. El pueblo se sublevó contra Godoy, asaltaron su palacio y solo salvó la vida escondiéndose. El príncipe Fernando no cesaba de conspirar contra su padre, pensando desbancarle. Organizó la conjura del Escorial, que fracasó, pero aprovechó el motín de Aranjuez de principios de 1808 para forjar la abdicación de Carlos IV y hacerse proclamar rey. No pudo reinar ni un solo día. Napoleón obligó a padre e hijo a viajar a Bayona, en el sur de Francia, destituyó a ambos y nombró nuevo monarca a su hermano mayor, que reinaría un breve tiempo como José I, llamado popularmente Pepe Botella. El 2 de mayo de 1808 es más que una fecha. Es el día en el que Madrid se levantó contra la invasión de las tropas napoleónicas. Lo que comenzó con una revuelta ciudadana se transformaría en el inicio de la Guerra de la Independencia Española, un conflicto que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra patria. Hoy, más de 2 siglos después, el espíritu de aquel 2 de mayo sigue vivo y gracias al tambor de la libertad, Puy du Fou ha conseguido darle voz y hacernos sentir como si estuviéramos en esa fecha, 1808, y va más allá de libros de historia o monumentos, sino que es un lugar, Puy du Fou, que junto con sus actores nos hace vivir la historia con emoción. El 2 de mayo se sentiría el rugido del pueblo español, ya que ese mismo día las tropas francesas iniciaban el traslado de los últimos miembros de la familia real hacia Francia, bajo la mirada indignada de la multitud. Sin embargo, el pueblo español no tenía ejército ni organización, así que herreros, estudiantes, mujeres y ancianos tomarían las calles con piedras, cuchillos y un espíritu feroz. Madrid se convertiría en un campo de batalla, donde el honor se enfrentó al poder imperial. Aquel grito del pueblo madrileño encendería la chispa por toda España. El 3 de mayo sería el precio de la valentía, ya que fue la rápida respuesta francesa con una sangrienta represión, ya que el gobernador Murat ordenaría ese día que en Moncloa fueran fusilados todos los que lucharon con armas en mano. Y es ahí, el 3 de mayo, esa noche de mayo, donde Francisco de Goya representaría en su cuadro los fusilamientos de la montaña de Príncipe Pío, o también conocidos como el 3 de mayo de 1808, con un gran acierto, el periodo dramático de la Guerra de Independencia. El pueblo de Madrid se levantó, pero los franceses intentaron callarlos. Las instituciones en aquel momento, casi ausentes, así como el ejército,
con la única excepción de oficiales y soldados del cuartel de artillería de Monteleón, se convertirían en un baluarte hasta ser desbaratados por los franceses. Durante largas horas, Madrid, sobrecogida, pudo escuchar las descargas de fusilería de los pelotones de ejecución desde la montaña de Príncipe Pío. El cuadro de Francisco de Goya es una representación de intenso patetismo, acentuado por el claroscuro de la noche cerrada y la luz de un farol que ilumina descarnadamente la escena. Al fondo se esboza el perfil de los edificios madrileños. Un grupo de ciudadanos aguarda el fuego letal de las armas del pelotón de ejecución. Delante se aprecian grandes manchas de sangre que tiñen el suelo y un grupo de cuerpos de ajusticiados que aún no han sido retirados. La luz de un gran farol, situado a los pies del pelotón, incide sobre la figura dramática de un hombre de camisa blanca que alza sus brazos al cielo en espera de la muerte, mientras otros se encogen o tapan el rostro con las manos, entre ellos un clérigo tonsurado en actitud orante. El pelotón de soldados es una masa despersonalizada, bien se observa en la pintura, como un grupo de de autómatas, cuyos fusiles se levantan amenazadores. Detrás de ellos se aprecia otro grupo de reos que esperan su turno y muestran de forma patética el honor ante su inmediato destino con expresiones de pánico. La pintura de Goya posee una fuerza estremecedora y es probablemente la obra de Goya más difundida internacionalmente. Los juegos de luz son determinantes para dotar a esta composición de una tensión dramática, pese a lo estático de la escena, detenida en un compás de espera antes de la inminente descarga de los fusiles. Los rostros de los personajes, los rasgos descarnados de los hombres, los gestos de espanto, dotan de una gran carga emocional a la pintura. El 2 y el 3 de mayo de 1808 se puede observar con crueldad y horror a través de las pinturas de Goya, el antes y un después de un Madrid. El 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo madrileño se levantó contra la invasión napoleónica, y el 3 de mayo de 1808, una fecha que reflejó la crueldad y el horror. A través de sus lienzos, Goya captura la valentía y la resistencia de un pueblo decidido a no ceder ante el imperio napoleónico. Curiosamente, y a pesar de haber pintado otras obras como esta o La carga de los mamelucos, que representa la lucha heroica de un pueblo precariamente armado frente a la poderosa fuerza francesa, Goya sufriría un proceso como sospechoso de afrancesamiento en mayo de 1814, aunque fue exonerado de los cargos y recuperó su posición como pintor de cámara. Y la verdad es que existen pocos pintores que hayan logrado plasmar con tanta fuerza el alma de un país como Francisco de Goya. Nacido el 30 de marzo de 1746 en Fuente de Todos, un pequeño pueblo de Zaragoza, desde joven demostraría tener un talento artístico único que lo llevaría a formarse a Madrid y posteriormente a Italia. Fue un adelantado a su época. Goya, con su estilo innovador y profundamente expresivo, se ganó el favor de la corte y de la familia real española, llegando a ser nombrado pintor de cámara del rey Carlos IV. Retrató a reyes y nobles, pero en sus cuadros, bajo el barniz de la elegancia, a veces asomaba una sutil ironía, una mirada analítica sobre el poder. Con la llegada de la Guerra de la Independencia española, Goya abandonaría la grandiosidad de la corte para abrazar una pintura más, podemos decir, cruda y sincera.
La obra de Francisco de Goya influyó directamente en movimientos como el expresionismo. A través de grabados como Los desastres de la guerra, plasmaría una profunda inquietud por su tiempo y una aguda crítica a los horrores que lo definieron. También exploró los rincones más oscuros del alma humana, como lo demuestran sus impactantes pinturas negras realizadas en las paredes de su casa, La Quinta del Sordo. Estas obras, cargadas de locura, dolor y desesperanza, siguen conmoviendo al público siglos después. Cuenta la crónica pintoresca que cuando las noticias del levantamiento del 2 de mayo llegaron hasta Móstoles, que entonces era un pueblo distante algunas leguas de Madrid, sus alcaldes, Andrés Torrejón y Simón Hernández, dictaron un famoso bando en el que decían: «Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, socolor de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado de la augusta persona del rey». Lo que simboliza este bando es que los sucesos de Madrid conmovieron a toda la nación, comenzando en ese momento un movimiento de resistencia que ya no cesaría. Las tropas francesas se movían por España sin apenas oposición hasta que llegó Bailén. El éxito del general Castaños, vencedor de la batalla librada en julio de 1808, tuvo más repercusión ideológica que militar. Fue la primera vez que los poderosos ejércitos napoleónicos eran abatidos en una batalla abierta. Esto, junto a la inusitada resistencia que mostraron las ciudades españolas como Zaragoza o Gerona, que se defendieron tenazmente de los sitios o asedios franceses, encolerizó al emperador, que decidió intervenir personalmente en España. Penetró Napoleón con un cuerpo de ejército en noviembre, repuso a su hermano José en el trono en Madrid, pues después de Bailén se habían retirado hacia el norte y aplastó temporalmente a la resistencia española. En ausencia de los reyes y de un poder central propio, se habían creado las juntas locales y provinciales, agrupadas en juntas provinciales que en septiembre se reunieron en Aranjuez para constituir una Junta Central Suprema y Gobernativa que asumió la dirección de la nación que resistía a la ocupación napoleónica. A falta de un ejército regular, surgieron numerosas partidas de guerrilleros que acosaban a las fuerzas francesas con pequeños golpes de mano. Hablamos ahora de los personajes de El tambor de la libertad. Como mariscal francés tenemos a Jean-Dieu Soult, uno de los más temidos comandantes franceses durante la Guerra de la Independencia, a pesar de que cuando se enfrentó a Wellington perdió, pero es uno de los más brillantes y temidos comandantes del ejército napoleónico durante esta guerra de la independencia. Era conocido por su astucia militar y su férrea determinación. Soult lideraría varias de las campañas más intensas en el territorio español. Por otra parte, tenemos el contraste. Tenemos a los héroes toledanos, a Valle y a su hermano. Valle, que representa las mujeres valientes y anónimas que en tiempos de guerra empuñaron el valor como única arma, y además es un guiño a Toledo y al Valle de Toledo, especialmente al Mirador del Valle, desde donde podemos observar la ciudad toledana, y la verdad es que podemos decir que es una de las panorámicas más bellas de toda España.
Por otra parte tenemos a Isidro, el tambor del Bruc, que cuenta la leyenda que en la batalla del Bruc un solo tambor, redoblando a través de las montañas, hizo temer a todos los franceses, ya que las tropas napoleónicas creyeron que se enfrentaban a un levantamiento generalizado. El ritmo incesante de su tambor provocó la retirada francesa hasta Barcelona, y ahora podemos decir que este tambor en el espectáculo se convierte en un símbolo de resistencia y un grito de libertad en las manos de ambos hermanos, de Antonio y de Valle. Por otra parte, también podemos hablar de la banda sonora, una banda sonora con toques locales, tradicionales y épicos por parte de Fernando Velázquez, que se hizo famoso por componer las bandas sonoras de diferentes películas como Lo Imposible o Un monstruo viene a verme, y fue galardonado con un Goya. Por su parte, Fernando Velázquez nos hace sentir fuerza y sensibilidad en cada acorde, acompañado de los latidos del tambor de la libertad, como si fuesen los del propio corazón de España. Pues este ha sido nuestro primer podcast de la historia de detrás del espectáculo. Cuéntanos qué te ha parecido, suscríbete y deja un like en este vídeo.